Bueno, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carla Guadalupe Tobón López y soy de la licenciatura de Nutrición Clínica. El día de hoy vamos a hacer como un análisis o un resumen acerca de este artículo que lleva por nombre Mycotoxins in a Changing Global Environment. Y pues bueno, vamos a empezar principalmente con la traducción del título, que podríamos decir que se traduce a micotoxinas en un entorno global cambiante, y es una revisión. Principalmente este es como el encabezado, la portada de nuestro artículo de Mycotoxins in a Changing and Global Environment. Y pues bueno, eh, como cualquier otro como cualquier otro artículo de investigación científica, nos encontramos con nuestro abstract. Podemos traducir este abstract por sus ideas principales y nos dice que las micotoxinas son metabolitos tóxicos producidos por especies de hongos que comúnmente contaminan los alimentos y los piensos básicos. Estos metabolitos o estas micotoxinas van a representar un problema inevitable debido a su presencia en cereales consumidos a nivel mundial. Y estos son el arroz, el maíz y el trigo. Es importante mencionar y recalcar esto de que estos son cereales consumidos a nivel mundial. Entonces la exposición de micotoxinas es pues aún mayor. Y vamos a analizar más adelante por qué y cómo impacta. ¿Ok? Bueno, nos dice que la mayoría de las micotoxinas son agentes inmunosupresores y algunas son carcinógenas, además de que son hepatotoxinas, nefrotoxinas y neurotoxinas. Las tendencias mundiales prevén un control más estricto de las micotoxinas. Sin embargo, el entorno global cambiante puede no ser el escenario ideal para controlar y reducir la exposición a estas toxinas. Más adelante igual vamos a hablar de cómo influye el, el entorno global que tenemos para la proliferación de estas micotoxinas o para el desarrollo de estas micotoxinas. Entonces, pues, nos dice esto que el entorno global, pues, cambiante puede no ser un escenario ideal para controlar y para reducir la exposición a estas toxinas. Aunque las nuevas tecnologías nos permiten inspeccionar la presencia de múltiples micotoxinas en los alimentos, las nuevas fuentes de exposición, las lagunas en el conocimiento de las interacciones de las micotoxinas, la aparición de micotoxinas emergentes y la elucidación de los consiguientes efectos sobre la salud, pues van a complicar aún más el control de estas micotoxinas. Mientras que los humanos se están adaptando para hacer frente a los cambios ambientales, como la escasez de alimentos, la disminución de la calidad de los alimentos, las regulaciones sobre las micotoxinas, la producción y estacionalidad de los cultivos y otras modificaciones relacionadas con el clima, las especies de hongos, también se están adaptando y es probable que se produzcan más casos de efectos adversos para la salud de las micotoxinas en el futuro. Bueno, y por último vamos a hacer mención de esto que dice que para garantizar el acceso a los alimentos de calidad para todos, pues vamos a necesitar una manera de equilibrar los estándares mundiales de estas micotoxinas con la viabilidad realista de alcanzarlos. Y vamos a considerar las limitaciones de los productores diseñando estrategias para reducir la exposición a las micotoxinas basadas en investigaciones sólidas. Bueno, este es el abstract que podemos encontrar y yo quise enfocarme en algunos puntos que esto nos menciona para así pues ir como desarrollando el tema, entendiendo un poquito más y ampliando el conocimiento o ampliando eh, lo que podemos saber de este tema. Bueno, em, tenemos esta que dice, es un punto principal que logré rescatar del abstract y dice que las micotoxinas son metabolitos tóxicos producidos por especies de hongos que comúnmente contaminan los alimentos y los piensos básicos. Como sabemos, las toxinas son pues productos dañinos
o sustancias dañinas, mejor dicho, para el ser humano, pero estas son producidas por sistemas biológicos igual, ¿no? Entonces, pues estas toxinas son producidas por hongos, por algunas especies de hongos, y pues contaminan los alimentos y vamos a ver. Dice, las micotoxinas son toxinas naturales producidas por algunas especies de hongos, mohos, y pueden estar presentes en los alimentos. Bueno, dice que los mohos crecen en varios cultivos y alimentos como lo son los cereales, los frutos secos, las especias, frutas desecadas, manzanas y granos de café. Y estos mohos van a crecer generalmente en entornos que son cálidos y entornos que son húmedos, ¿no? Bueno, después tenemos que las micotoxinas pueden tener diversos efectos negativos en la salud y y suponen un grave peligro para la salud humana y del ganado, ya que estas micotoxinas no solamente van a afectar al ser humano, sino que también al ganado o pues a los animales que nos rodean, ¿no? Eh, Dichos efectos pueden ser de carácter agudo, o sea, por así decirlo, lo más leve que puede ocasionar esto, o un carácter crónico, que esto podría ocasionar inmunodeficiencia y cáncer. Aquí influye, como en el abstract nos mencionaba, que las micotoxinas pueden ser inmunosupresores y pues ahorita vamos a analizar más un poquito de ese tema. Eh, Son numerosos los factores que pueden influir para la contaminación con hongos productores de micotoxinas. Entre estos factores van a estar la resistencia genética del cultivo, las condiciones climatológicas caracterizadas por temperaturas y humedades relativas altas, y aquí pues entra el aspecto de que pues el entorno global va a influir para el desarrollo de estas micotoxinas. Condiciones de transporte, almacenamiento inadecuado y un secado deficiente, ¿no? Eh, bueno, por tanto, la contaminación del producto va a ocurrir en cualquier punto o puede ocurrir en cualquier punto de la cadena alimenticia, desde que es la cosecha, pasando por la recolección, el almacenaje, el transporte, la elaboración y la conservación. Bueno, aquí encontramos que la mayoría de las micotoxinas son agentes inmunosupresores y algunas son carcinógenas, hepatotoxinas, nefrotoxinas y neurotoxinas. ¿Quién diría que una sustancia que, desde mi punto de vista, es tan común que podamos ver en, no sé, a lo mejor en pan echado a perder o pan ya con presencia de moho, puede causar efectos tan grandes, considero yo, como lo son pues la disminución de la presencia, de la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo, porque pues las micotoxinas son agentes inmunosupresores. Un agente inmunodepresor son sustancias que van a disminuir la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo, o sea, van a reducir la capacidad del cuerpo para que combata las infecciones y otras enfermedades como lo son el cáncer. Es por eso que igual las micotoxinas en algunos casos o algunas llegan a ser carcinógenas. Por otro lado, nos dice que las micotoxinas pueden ser hepatotoxinas, porque estos producen degeneración, grasa, hemorragia y necrosis del parenquima hepático. En algunos casos hay tamaño anormal de los hepatocitos y su núcleo, que podría ser la megalocitosis, que es la pérdida de la relación tamaño del citoplasma, perdón, con el tamaño del núcleo. Por otro lado, nos menciona que las micotoxinas son nefrotoxinas eh, y dice que el ácido oxálico y otros agentes nefrotóxicos pueden ser productos de Aspergillus y Penicillium. Y pues dice que pueden producir daños tubulares y van a ocasionar pues signos y lesiones características de nefrosis
tóxica tubular. Aquí tenemos ya como una clasificación de los daños de las micotoxinas, que son neurotoxicidad, fotosensibilidad, inmunotoxicidad, citotoxicidad, estrongesidad, toxicidad y ya mencionamos las demás. Bueno, aquí igual en este apartado cabe mencionar que pues es importante tener en cuenta esos aspectos. Ay, perdón. Es importante tener en cuenta estos aspectos para evitar la intoxicación por micotoxinas. Bueno, las poblaciones que residen en países en desarrollo y en zonas rurales y que generalmente dependen de alimentos producidos localmente van a enfrentar en particular problemas relacionados con la seguridad y la calidad de los alimentos. Y bueno, esto es muy cierto ya que hay muchas localidades en países en desarrollo que pues dependen, por así decirlo, de la producción local, ¿no? O el comercio local, como se conoce también. Y pues no creo que en este tipo de comercios, a lo mejor de tipos de cosechas, ¿cómo decirlo? Más familiares o no tan industrializadas, tengan los métodos necesarios para así pues darse cuenta de los componentes o de las sustancias que están implícitas en el producto. Es por eso que las poblaciones que residen en países en desarrollo y en zonas rurales y pues que generalmente dependen de alimentos producidos localmente van a enfrentar problemas relacionados con la seguridad y con la calidad de pues sus alimentos. Ahora vamos a hablar acerca de la eh, diversidad de micotoxinas. Y pues igual este es un tema bastante interesante. Bueno, principalmente hay que saber que las micotoxinas constan de estructuras orgánicas que son muy diversas y que van a estar caracterizadas por una variedad de grupos funcionales que van a contener heteroátomos. Y muchos de estos potentes químicos orgánicos se pueden encontrar en fuentes de alimentos contaminados con moho y pueden ser dañinos si se ingieren en cantidades suficientemente altas o en cantidades, o sea, durante un periodo de tiempo suficientemente largo. Bueno, vamos a encontrar eh, las aflatoxinas y es un grupo de aproximadamente 20 tipos de metabolitos diferentes de origen fúngico que son producidas por determinadas especies del género Aspergillus, cuya toxicidad y presencia en los alimentos varía. Si bien normalmente solo las aflatoxinas B1, la B2, la G1 y la G2 vamos a encontrarlas pues en los alimentos. Además, es importante decir que estas micotoxinas son producidas por al menos 3 especies del género Aspergillus, A. flavus, A. parasitucus, A. nominus, y que se desarrollan cuando los niveles de temperatura y humedad son elevados y que pueden presentar en un amplio rango de importantes materias primas. Aquí es a lo que, o sea, volvemos a lo mismo que pues el ambiente, por así decirlo, va a influir mucho en el desarrollo de micotoxinas. Em, ¿Y en qué materias primas? Pues vamos a encontrarlo. Serían los cereales, las nueces, las especies, los higos y los frutos secos. El órgano diana de las aflatoxinas es el hígado y es el órgano principalmente afectado por consecuencia. También se han observado que tiene efectos sobre los pulmones, sobre el miocardio y los riñones. Las aflatoxinas se pueden acumular en el cerebro.
Además, a altas dosis las aflatoxinas también pueden producir efectos teratogénicos en algunas especies. Es igual importante mencionar que las aflatoxinas son compuestos tóxicos en forma aguda, o sea, en dosis altas, y en forma crónica o a largo plazo por el consumo frecuente de dosis bajas. La aflatoxina B1 es uno de los potentes hepatocarcinógenos conocidos y por ello la exposición crónica a largo plazo a muy pequeñas cantidades de esta toxina a través de la dieta va a tener importantes consecuencias para la salud humana. Siento que este es un tema de bastante importancia para nosotros como futuros nutriólogos clínicos, ya que, pues, miren, nos menciona que esta aflatoxina B1 es uno de los más potentes hepatocarcinógenos conocidos y por ello la exposición crónica a largo plazo a muy pequeñas cantidades de toxina a través de la dieta tiene importantes consecuencias para la salud humana. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado con esta aflatoxina. El hígado es el órgano principalmente afectado, como ya hemos mencionado, es su órgano diana de esta aflatoxina. Ahora vamos a hablar de las ocrotoxinas. Bueno, estas ocrotoxinas van a aparecer de forma natural en el mundo entero en toda una serie de productos vegetales, como lo son los cereales, las legumbres, los granos de café, el cacao, los frutos secos, las especias y las uvas. Se ha detectado su presencia en alimentos a base de cereales, en el café, el vino, la cerveza y el zumo de uva, pero también en productos de origen animal como los riñones de cerdo, si bien la contaminación con ota de carne, leche y huevo es insignificante. Bueno, la ocratoxina, es una micotoxina producida por determinadas especies de hongos del género Aspergillus, como Aspergillus ocraceus, principalmente en las regiones de clima tropical, y por Penicillium verrucosum, que es un hongo característico de la piel, un hongo característico del almacenamiento en las regiones de clima templado. Esta, como ya lo mencionamos, va a aparecer de forma natural en el mundo en toda una serie de productos vegetales que ya mencionamos, los cereales, las uvas, legumbres, etcétera. La ocratoxina es una molécula relativamente estable que normalmente resiste en mayor o menor pérdida la mayoría de los procesos productivos y que por tanto puede estar presente en los alimentos para consumo humano. Estos procesos pueden incluir el cocinado, el horneado, el tostado o la fermentación. Y es muy importante tomar en cuenta esto, ya que pues esta ocratoxina es muy estable, entonces pues es difícil que desaparezca, por así decirlo, que obviamente no va a pasar. Eh, ya mencionamos que es una molécula relativamente estable y la indeseable exposición del ser humano a la ocratoxina A través de la dieta ha quedado demostrada por la detección de este contaminante en sangre y en leche materna. Es una micotoxina con propiedades carcinógenas, nefrotóxicas, teratógenas, inmunotóxicas y posiblemente neurotóxicas, además de que también se la ha relacionado con algunas con nefropatías en los seres humanos. Después encontramos las toxinas de Fusarium, que nos menciona que los hongos del género Fusarium son hongos comunes del suelo. Estos suelen encontrarse en cereales cultivados en regiones templadas de América, de Europa y en Asia, además de que están muy distribuidas por la cadena alimentaria, siendo los productos elaborados con cereales, especialmente de trigo y maíz, las principales fuentes de ingesta alimentaria de estas toxinas, ¿no? Y luego aquí nada más puse como las toxinas que conforman este tipo de micotoxinas, que son toxinas T2 y HT2,
las fumonicinas, la cearalenona y el deoxinivalenol. Esos son tipos de micotoxinas. Em, por otro lado, vamos a encontrar estas que son las del cornezuelo de centeno, que esta es una de las que más me llamó la atención, porque pues nos dice que el centeno es su huésped favorito y abunda en los años húmedos en campos descuidados de este cereal. Su presencia es más frecuente en regiones lluviosas. Y aquí nos hace mención de estas micotoxinas, por así decirlo, que dice ergotamina, ergometrina, ácido lisérgico. Todas estas pueden afectar a una gran variedad de cereales y hierbas, pero pues como ya mencionamos, su huésped favorito va a ser el centeno. Las infestaciones de este hongo causan la reducción de producción en calidad y cantidad de grano y heno, y si estas cosechas infectadas se utilizan para alimentar el ganado, pues pueden provocar una enfermedad llamada ergotismo. El cornezuelo, entre otros componentes, contienen alcaloides del grupo ergolina como la ergocristina, ergometrina, ergotamina y ergocriptina. Todas estas sustancias van a tener un amplio espectro de acción en el cuerpo, incluidos algunos efectos vasoconstrictores a nivel circulatorio o a nivel de neurotransmisión. Y aquí lo que me llama la atención es que pues en esta podemos encontrar esto que dice LSD, y pues eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque sinceramente yo siempre pensé que era, o sea, nunca pensé que derivara de esto. Y aquí nos dice que, por ejemplo, el LSD, que es dietilamida del ácido lisérgico, va a ser un compuesto semisintético, pero es derivado del cornezuelo del centeno. Este, pues, es un hongo que crece sobre este último. Bueno, y ya nos menciona como características, pero realmente es algo bastante interesante porque pues nunca me imaginé como que fuera un compuesto de algo como una micotoxina, ¿no? Bueno, dice que un dato que encontré es que entre los científicos que estudiaron este hongo y sus derivados se encuentra Albert Hoffman, que este señor, sus experimentos lo encaminaron al descubrimiento de la dietilamida del ácido lisérgico, que es el LSD, y es un poderoso enteógeno derivado del cornezuelo que afecta el sistema serotoninérgico, ¿no? Bueno. Ahora vamos a hablar acerca de los efectos de las micotoxinas en la salud pública. Como dato bueno, este es un tipo de subtítulo que yo logré igual rescatar o alguna idea principal quizá de este artículo, donde nos dice que los efectos de las micotoxinas en la salud pública es de larga data y todos los seres humanos y animales corren el riesgo de exposición a las micotoxinas. Esto es lo que ya habíamos mencionado, que o sea, no solamente estas micotoxinas van a hacerle daño a los humanos, sino también a los animales. Y pues tienen, la verdad, varios efectos negativos. Entonces, pues sí es mejor tratar de tener una menor exposición a este tipo de toxinas. Las personas están expuestas principalmente por la ingestión de alimentos contaminados. Sin embargo, las rutas alternativas incluyen la absorción dérmica y la inhalación de mohos toxicogénicos que contienen micotoxinas. Entonces, podemos decir que el principal medio de exposición es por ingestión de alimentos contaminados, pero también podemos encontrar la absorción dérmica y la inhalación de mohos toxicogénicos. Eh, Aquí volvemos a decir que las micotoxinas son metabolitos fúngicos cuya ingestión, inhalación o absorción cutánea va a reducir la actividad y hace enfermar o causa la muerte de animales y de personas. Eh, es importante mencionar que la salud pública en cuanto a las micotoxinas, eh, o sea, tenemos que principalmente preocuparnos por la seguridad o la inocuidad de nuestros alimentos. Entonces,
Este es un aspecto pues que va a ser prioritario no solo para las administraciones públicas, sino también y sobre todo para la industria alimentaria, para tener como un control de esto, de estas toxinas, por así decirlo. En el amplio ámbito de las intoxicaciones debidas al consumo de alimentos, el mayor interés se encuentra en las levaduras, los mohos, las setas comestibles y las venenosas. Entonces, pues la realidad es que este tema de las micotoxinas tiene un impacto igual grande en cuanto a la salud pública y no solo a la salud pública y a la salud como persona o como individuo, por así decirlo, sino que también más adelante vamos a ver cómo tienen de igual manera un impacto económico. Otro de los subtítulos o de las ideas principales que logré rescatar del artículo son esta que dice condiciones ambientales que modulan la exposición a micotoxinas. Bueno, varios factores ambientales van a contribuir a la presencia de micotoxinas en los alimentos, que es como ya lo habíamos visto, los factores que influyen para el desarrollo de micotoxinas. Algunos factores están relacionados con la susceptibilidad de los cultivos, el estrés de las plantas, las prácticas de cosecha y el almacenamiento de granos. Em, Como ya hemos dicho, es importante tener un control acerca de estos temas, en este caso las micotoxinas. El crecimiento fúngico y la formación de micotoxinas van a depender de una serie de factores como humedad, como temperatura, presencia de oxígeno, tiempo para el crecimiento fúngico, constitución del sustrato, lesiones en la integridad del grano causadas por insectos, el daño mecánico o térmico o cantidad de inóculo del hongo entre las cepas de hongos, así como la interacción competición. Y pues aquí tenemos como un gráfico que nos muestra los factores que predisponen al crecimiento de moho y a la producción de micotoxinas pues en alimentos. Dice humedad, temperatura, el daño mecánico, daño de insectos, composición del sustrato, carga de esporas. También es importante el uso del pesticida. Otro factor va a ser la variedad de planta. Y por último encontramos como factor la humedad de la planta. Una es variedad y otra es la humedad de la planta. Ahora vamos a hablar acerca de el impacto económico de las micotoxinas. Como antes mencioné, no es solo un tema que influye en la salud, o sea, influye en la salud y en un impacto económico, en un impacto sociedad, por así decirlo. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de qué impacto tiene. ¿Qué impacto económico tienen las micotoxinas? Bueno, principalmente cabe mencionar que las pérdidas económicas debidas a las micotoxinas son diversas y pueden estar asociadas con la reducción de alimentos de calidad para humanos y animales. La reducción de la producción animal debido al rechazo de alimentos o enfermedades, el aumento de los costos médicos para los tratamientos de toxicosis, el aumento de los costos para encontrar alimentos alternativos y el diseño de una gestión adecuada de suministros contaminados, mejorar los métodos de detección y cuantificación y desarrollar estrategias que reduzcan la exposición a toxinas. Eh, es importante como entender cómo varios factores influyen en cuanto a la economía en torno a las micotoxinas. ¿Por qué? Porque, pues, en primera nos va a dar, como ya mencionamos, una reducción de alimentos de calidad para los humanos y animales. eh, Nos va a dar una reducción de producción animal debido a que los animales van a rechazar a los alimentos o van a contraer enfermedades por las micotoxinas, por así decirlo. El aumento de los costos médicos para los tratamientos de toxicosis, que esto es en caso de que alguna persona contraiga o de que se exponga a micotoxinas, va a llevar pues un tratamiento de toxicosis en el mejor de los casos, ¿no? El aumento de los costos para encontrar alimentos alternativos y el diseño de una gestión adecuada de suministros contaminados. Además que tenemos que mejorar los métodos de detección y cuantificación y desarrollar estrategias que reduzcan la exposición a toxinas. El impacto económico de las micotoxinas
va a ser enorme, estimándose que casi el 25% de las cosechas a escala mundial se ha afectado anualmente por hongos toxigénicos, que generan problemas al reducir la capacidad nutritiva del cereal en los alimentos, aumentan los costos de producción y la mortalidad e incrementan la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. Eso es bien importante porque nos hace mención de cómo el impacto económico de las micotoxinas podríamos hacerlo pasar así como de que por leve, pero realmente es un impacto grande, un impacto sí considerable, ya que estimamos que, bueno, se estima que el 25% o el casi el 25% de cosechas a escala mundial se va a ver afectado por hongos. Entonces, pues esto va a representar una pérdida para o sea, una pérdida de cosechas, una pérdida de productos. Y aquí vamos a hablar acerca de algunas estrategias para reducir la exposición a las micotoxinas. Eh, si bien el evitar eh, los alimentos o evitar consumir los alimentos contaminados con moho es una forma obvia, fácil y sencilla de prevenir la exposición a las micotoxinas. Todas estas micotoxinas son invisibles a simple vista. Incluso aunque estén visibles o mohosas, algunas poblaciones se enfrentan a diario a la inseguridad alimentaria y se ven obligadas a consumir alimentos contaminados. ¿A qué nos referimos con esto? El artículo es importante mencionar que nos habla acerca de la escasez de alimentos que se estima en algún futuro vamos a, a padecer. Aquí, claro, es un ejemplo de escasez de alimentos, ya que nos menciona que incluso aunque, por ejemplo, en una fruta esté visible el moho, algunas poblaciones pues no tienen de otra y se enfrentan a esa inseguridad alimentaria de consumirlo, ya que pues no tienen otra opción o no tienen otra, sí, otra opción. Entonces, pues sí es muy importante evitar por completo los alimentos contaminados con moho, para así prevenir la exposición a estas micotoxinas. Y pues sí, hay muchas personas o muchos casos que he visto que si ven que, no sé, un melón o si ven que un pan ya está con moho, como que le cortan la parte que tiene moho y se comen el resto. Realmente eso no es recomendado de hacer, es una... No, o sea, ya está contaminado el alimento. Lo más recomendable es pues tirar el alimento por completo. Sin embargo, pues como menciono, hay gente que prefiere quitarle el cachito que está mal y ya después pues consumirlo así, lo cual pues representa un riesgo amplio o porque es una gran exposición a micotoxinas, ¿no? Entonces sí es muy importante que tomemos en cuenta eso, que no es recomendado. Em, que podría ser, es una estrategia para reducir la exposición a micotoxinas. El control de las micotoxinas se suele enfocar dentro de un programa denominado control integrado. Este control va a consistir en aplicar medidas preventivas en todas las fases de producción del alimento, como ya lo habíamos mencionado, cosecha, almacenaje, transporte, eh, etcétera, ¿no? Ahora, el último subtema que pude rescatar de este artículo son las tendencias globales de regulación de micotoxinas. Encontramos que la seguridad alimentaria, tal como la definió la OMS en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, solo existe cuando las personas tienen acceso continuo a alimentos inocuos y nutritivos para mantener una vida sana y activa. Sin embargo, ningún alimento en particular es completamente inocuo y la humanidad ha tratado con alimentos inseguros desde sus inicios. Aquí podríamos hacer referencia nuevamente a pues las producciones locales que no tienen eh, como todos los procedimientos necesarios para la detección a lo mejor de micotoxinas. Entonces, eh, ningún alimento en particular va a ser completamente inocuo, a pesar de que
las personas se supone tienen un acceso continuo a alimentos inocuos y nutritivos para así mantener pues una vida sana y activa. Tenemos esta conclusión de que nos brinda el artículo que dice que en este nuevo entorno global, las micotoxinas van a seguir siendo inevitables y debemos diseñar estrategias que nos permitan hacerles frente a esta carga. Aunque los países en desarrollo son la mayoría de las veces el centro de atención por los brotes o intervenciones de micotoxinas, las naciones desarrolladas también corren el riesgo de exposición debido a las importaciones de los alimentos contaminados. Y esto sí, pues por ejemplo, en muchos países hace como las importaciones de alimentos, de frutas, y pues realmente si alguna micotoxina se va en alguna cosecha o alguna importación, mejor dicho, de algún otro país, pues va a ser susceptible a que su población se presente a estas micotoxinas. Y pues aquí en países en desarrollo, pues aquí igual pues se hace la cosecha de ciertos productos. Bueno, en cuanto a mis conclusiones personales, yo podría decir que las micotoxinas generan un alto riesgo para la salud de las personas y para la salud de los animales también, ya que son un enemigo silencioso y su capacidad de contaminación es pues realmente extensa. Es fundamental tener en cuenta los procesos de difusión, de control y de prevención, por lo que se debería de disponer a correcta información dirigida a todas las personas. Em, pues en este caso nosotros ya lo aprendimos, tratar de mm, difundir esta información que es de verdad bastante importante y a mi punto de vista incluso es un tema muy común llegar a tu despensa y ver un alimento ya con moho, entonces la verdad es algo muy, muy, muy importante y muy útil esta información.